Hola abogados, es un gusto saludarlos. Para la clase de hoy vamos a hablar acerca en sí, la unidad va a hablar sobre el derecho fiscal. Y obviamente tenemos que empezar hablando del derecho fiscal porque tenemos que definir, mis queridos abogados, el concepto, también el concepto de derecho tributario y financiero, la actividad financiera del Estado y también las fuentes formales del derecho fiscal. Para que el Estado pueda efectuar de manera satisfactoria sus actividades, se requiere un sustento económico que debe provenir pues de los ciudadanos, particulares o gobernados, que desde luego son los que se benefician de obras públicas, educación, seguridad social, comunicación, etcétera. Lo que hace necesario establecer normas jurídicas por parte del Estado que beneficien a la sociedad, sobre todo cuando existe un aumento de población y el Estado tiene que prever el gasto público. De acuerdo con esto, el derecho fiscal tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. De lo anterior, debemos distinguir que uno de los atributos del Estado es su soberanía. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la facultad de establecer a cargo de los particulares las contribuciones o cargas fiscales impositivas que consideren necesarias para obtener los recursos económicos suficientes para hacer frente al gasto público. Ahora bien, el derecho financiero, eh, entre el derecho financiero y derecho tributario, el derecho tributario, vamos a empezar con derecho tributario. El término tributo obviamente ha cambiado con el tiempo y en la actualidad se utiliza de manera generalizada para definir a las contribuciones o aportaciones económicas que legalmente los ciudadanos se encuentran obligados a efectuar al favor del Estado. Por esto, se definirá al derecho tributario como el conjunto de normas jurídicas que reglamentan la determinación y el pago de las contribuciones de los particulares que deben de tributar para cubrir el gasto público. El concepto de derecho tributario no debe de considerarse restringido e incompleto, porque el término tributo incluye cualquier prestación económica que los particulares o gobernados aportan para el sostenimiento del Estado, que aplicada en nuestra legislación corresponde de igual forma a los impuestos, a las aportaciones de seguridad social, a los derechos y a las contribuciones especiales. El Estado, para cumplir con sus objetivos, realiza una serie de actividades financieras que le permiten obtener ingresos mediante las normas jurídicas correspondientes, así como administrar los ingresos y su erogación para satisfacer las necesidades de la sociedad. El derecho financiero se define como el conjunto de normas que regulan la obtención, la gestión y el empleo de los medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos. Entonces, de acuerdo con esto que les acabo de decir, el derecho financiero se clasifica en varias partes y cada una tiene sus aspectos jurídicos. Derecho tributario fiscal es el que estudia y establece las normas fiscales que el Estado necesita para la obtención y recaudación de ingresos. Derecho patrimonial es la actividad del derecho financiero que regula y administra el patrimonio del Estado. Y el derecho presupuestal es la actividad del derecho financiero que regula y establece el gasto público o presupuesto de egresos. Para que constitucionalmente el Estado pueda cumplir con sus fines, es necesario que cuente con los recursos necesarios, los cuales provienen principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados con apego en la aplicación de la norma impositiva, de la administración de su patrimonio y de la erogación de los gastos necesarios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la sociedad. A estos actos en conjuntos se les denomina actividad financiera y se clasifican de la siguiente forma. La actividad financiera del Estado forma parte de las finanzas públicas y se constituye por los ingresos y gastos del Estado. Además, realiza funciones financieras y por ello es importante la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación, que al final de cada año el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación señala de manera específica los ingresos que esperan recibir durante el ejercicio y los rubros en donde se aplican. Además, se presentan aspectos que vinculan o apoyan la actividad financiera del Estado. Y estos son cuatro. El aspecto económico,
que esta actividad financiera tiene indudablemente una dimensión económica por cuanto ha de ocuparse de la obtención o inversión de los recursos de esta índole necesarios para el cumplimiento de aquellos fines. Dos, el aspecto político que se refiere a que en la obtención de ingresos deberá participar el Poder Legislativo en donde se debatirán, se acordarán y se crearán las leyes respectivas. Tres, aspecto jurídico. Las actividades financieras del Estado deberán estar enmarcadas en las normas jurídicas que regulen en Estado de Derecho. Y por último, el aspecto sociológico, que refiere al régimen de tributos y de los gastos públicos que ejercerá una determinada influencia más o menos decisiva sobre grupos sociales que operan dentro del Estado. De los aspectos que les he puesto anteriormente con respecto a la norma jurídica fiscal que el Estado debe de considerar para las imposiciones tributarias, es necesario conocer sus procesos y sus relaciones generadas en el ámbito de la legalidad, las cuales deben estar reglamentadas por leyes y normas aplicadas a cada caso. La forma o formas de integración de las normas jurídicos fiscales se refieren al proceso de manifestación mediante el cual se va estructurando y formando el derecho fiscal, y a esto se le denomina fuentes formales del derecho. Por fuente, ya tienen ustedes claro que se entiende el proceso de creación y estructuración de las normas jurídicas tributarias, así como los procedimientos, formas, actos o hechos y demás medios de creación e interpretación de los cuales tienen su origen los principios y leyes en general. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho fiscal? La Constitución, la ley, los reglamentos, los decretos y decreto delegado, circulares, jurisprudencia, tratados internacionales y la doctrina. La Constitución es la fuente por excelencia del derecho en cuanto se determina la estructura del Estado, la forma de gobierno, la competencia de los órganos constitucionales y administrativos, los derechos y deberes de los ciudadanos, la libertad jurídica y determinados problemas básicos de una comunidad, elevados a la categoría de constitucionales para mantenerlos permanentemente fuera de los vaivenes de los problemas políticos cotidianos. En relación con lo anterior, el derecho fiscal se enmarca en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política Mexicana, que indica la obligación de contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa a nuestra productividad, así como la facultad constitucional de crear leyes fiscales que beneficien a la población. Ahora vamos con la ley. De acuerdo con el artículo 31, fracción cuarta, y con el artículo 73, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Federal se encarga de emitir leyes que sean útiles a la sociedad y así el Estado pueda cumplir su obligación de satisfacer al gasto público, como la ley de ingresos para recaudar las contribuciones que se legislen y la ley de egresos para erogar el gasto, así como el mandato constitucional para contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. En este sentido, se puede indicar que la ley es una regla del derecho emanada del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, que crea situaciones generales y abstractas por tiempo indefinido y que solo puede ser modificada o suprimida por otra ley o por otra regla que tenga eficacia de ley. El reglamento se concibe como una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto que expide el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, cuya finalidad es la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. ¿Qué quiero decir? Es un instrumento de aplicación de la ley de manera concreta y explicativa. Se presenta un decreto ley cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo ante situaciones consideradas graves para la tranquilidad pública, la suspensión de garantías individuales, en términos del artículo 73, fracción 16 y 29 constitucional. Ahora, se identifica a un decreto delegado cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para emitir normas con fuerza de ley, pero por un tiempo limitado y para objetos definidos. Por ejemplo, la delegación de facultades para legislar en materia tributaria a favor del presidente lo contempla el artículo 131, segundo párrafo de la ley fundamental, en la que el presidente puede aumentar o disminuir tarifas de impuestos de importación para regular el comercio exterior. Las circulares se derivan del reglamento y también se manejan
como una disposición administrativa, solo que el reglamento únicamente lo puede expedir el presidente de la República y la circular la expiden funcionarios superiores de la administración pública. La jurisprudencia tiene una gran importancia como fuente formal del derecho, ya que la mayoría de las reformas e innovaciones que se introducen en nuestras leyes, ya sea porque se detectan errores o se precisen conceptos, obedecen a sentencias que los órganos jurisdiccionales han emitido en una serie de casos análogos. La jurisprudencia, por sí misma, no modifica, deroga o crea leyes fiscales, sino que únicamente puede determinar la conveniencia y, en su caso, el contenido de la modificación, derogación o creación de esas leyes que se haga a través de los órganos competentes para ello o para la creación de leyes por los órganos competentes, por lo que la jurisprudencia no es una fuente formal, sino una fuente real de las leyes fiscales. Y la doctrina es una fuente real y no una fuente formal del derecho fiscal, porque le corresponde desarrollar y precisar los conceptos contenidos en la ley. Los tratados internacionales, ya, bueno, no sé, creo que todavía no van, pero los tratados internacionales son los convenios o acuerdos entre estados acerca de cuestiones diplomáticas, políticas, económicas y culturales, y de este modo los estados que intervienen crean normas jurídicas de observancia en general en los respectivos países, del cual constituyen una fuente formal del derecho.